vamos a obtener el equilibrio en un modelo keynesiano simple. Se trata de obtener el nivel de producción de equilibrio en una economía cerrada con sector público. Dentro del sector público, la función de impuestos va a ser proporcional a la renta, la inversión es autónoma, por lo tanto constante e igual a una constante I sub 0, y el gasto público será exógeno como es habitual. Vamos a adoptar dos enfoques para obtener esta producción de equilibrio. El enfoque primero va a ser a partir de la igualdad entre la producción y la demanda agregada. Y el enfoque segundo será a partir de la igualdad ahorro-inversión. Bien, vamos a empezar con el primer enfoque. El enfoque primero partimos de la igualdad, como digo, entre la renta y la demanda agregada, que a su vez se descompone en consumo privado más inversión privada más el gasto público. Vamos a sustituir las funciones que conocemos. El consumo es la función de consumo keynesiana, consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por I, la renta, menos los impuestos que son proporcionales a la renta. T sub I por I. Luego tenemos la inversión autónoma y el gasto público exógeno. Vamos a sacar factor común aquí la renta, entonces nos va a quedar I igual a C sub 0 más C sub I por 1 menos la tasa impositiva y todo ello multiplicado a la renta. I más I sub 0 y más el gasto público. Vamos a pasar la renta a la izquierda, sacando factor común. Entonces nos va a quedar la renta, factor común de 1 menos C sub I por 1 menos T sub I igual a C sub 0 más I sub 0 más el gasto público. Y de aquí ya podemos despejar la renta de equilibrio como un cociente en el que en el numerador tendremos los elementos autónomos, C sub 0 más I sub 0 más G con raya, partido por 1 menos C sub I partido por 1 menos T sub I. ¿De acuerdo? Esta es la renta de equilibrio en una economía cerrada. A partir de esta renta de equilibrio podríamos ir obteniendo también pues, los distintos elementos de los que dependen de la renta. ¿De acuerdo? Por ejemplo, podríamos obtener también el consumo de equilibrio. Podríamos obtener también los impuestos de equilibrio, que serían en este caso T sub I por la renta de equilibrio. Y el consumo de equilibrio pues dependería de lo que hubiéramos obtenido de los impuestos, pues multiplicando y sustituyendo la renta y los impuestos de equilibrio. El segundo enfoque parte de la igualdad entre el ahorro y la inversión, que lo expresamos en términos de la suma del ahorro de las economías domésticas más el saldo presupuestario, que es T menos G, igual a la inversión privada. Esto de aquí es el saldo presupuestario del gobierno. Entonces, pasando la G al otro lado, nos va a quedar la suma del ahorro de las economías domésticas más los impuestos, igual a la inversión más el gasto público. Vamos a detenernos un poco en esta parte de la izquierda de la suma del ahorro más los impuestos. La función de ahorro de las economías domésticas, SED si queréis, se puede expresar en términos muy similares a la función de consumo keynesiana, pero donde ahora tenemos un ahorro autónomo, S sub 0, y una propensión marginal al ahorro, que es S sub I por la renta disponible. La renta disponible, a su vez,
Bueno, pues la podemos poner en función de los impuestos también. Por lo tanto, tendríamos S sub 0 más S sub I por I menos T. Bueno, si ponemos también los parámetros del ahorro autónomo y la propensión marginal a consumir en términos de los parámetros de la función de consumo, son complementarios. Es decir, que en lugar de ahorro autónomo, tendríamos aquí menos el consumo autónomo, y en lugar de la propensión marginal al ahorro, tendríamos 1 menos la propensión marginal al consumo. Y por I menos T. Si sustituimos ahora los impuestos por la función que tenemos proporcionales a la renta, aquí nos quedará menos C sub 0 más 1 menos C sub I por 1 menos T sub I y por I. Bien, podemos sacar ahora factor común a la renta y entonces tendremos aquí menos C sub 0 más 1 menos C sub I por 1 menos T sub I por la renta. Esto respecto a la función de ahorro de las economías domésticas. La función de impuestos, como son proporcionales, pues tenemos T sub I, la tasa impositiva, por la renta. Vamos ahora a sumar estas dos funciones, ¿de acuerdo? Entonces tendremos S más T es igual a menos C sub 0 más 1 menos C sub I por 1 menos T sub I por I. Y más la función de impuestos, que es T sub I por I. Vamos a operar aquí, en esta primera parte de la función del ahorro, y vamos a multiplicar 1 por todo lo que queda después y luego C sub I por todo lo de después. Entonces aquí tendremos menos C sub 0 más, al multiplicar 1 por 1 menos T sub I por I, nos va a quedar pues 1 menos T sub I y por I. Y luego nos queda menos C sub I por 1 menos T sub I y por I. Y más T sub I por I. Vale. Bueno, ahora vamos a descomponer este término de aquí, este producto. Este producto nos queda la renta y menos T sub I por I. ¿De acuerdo? Luego tendremos el término C sub I por 1 menos T sub I y por la renta y más T sub I por I. Y aquí hay dos términos que se nos van a ir, que son este T sub I negativo con este otro T sub I positivo. Por tanto, ahora esto, sacando factor común la renta, nos queda menos C sub 0 más 1 menos C sub I por 1 menos T sub I por la renta. ¿De acuerdo? Esta es entonces la función de S más T. Y esto lo tenemos que igualar a la inversión y el gasto público. Por lo tanto, ahora el equilibrio será la función S más T que tenemos aquí, menos C sub 0 más 1 menos C sub I por 1 menos T sub I por I igual a la inversión autónoma más el gasto público exógeno. Y si nos damos cuenta, pasando el consumo autónomo a la derecha, nos queda ya pues todo. Bueno, aquí perdonad que he puesto el corchete
en mala posición. Aquí tenemos en realidad así. La renta sale factor común de todo, ¿vale? De todo. He sacado el factor común antes de todo, la renta. Bueno, por lo tanto, de aquí, como digo, tenemos pues la renta factor común de todo esto, el C sub 0 al otro lado. Entonces me quedará 1 menos C sub I por 1 menos T sub I por la renta igual a C sub 0 más I sub 0 más gasto público, con lo cual despejamos el mismo nivel de renta de equilibrio del primer enfoque. Es decir, los elementos autónomos en un numerador, C sub 0 más I sub 0 más el gasto público exógeno, y en el denominador 1 menos la propensión marginal a consumir por 1 menos la tasa impositiva. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como veis, se llega a la misma expresión de la renta o producción de equilibrio, tanto por el enfoque 2 de la igualdad entre el ahorro y la inversión, como por el enfoque 1, que hemos partido de la igualdad entre la producción y la demanda agregada. La representación gráfica del equilibrio anterior bajo los dos enfoques se puede hacer también pues poniendo dos gráficos uno encima del otro. En el primero ponemos en el eje de abscisas la renta, tanto arriba como abajo, y en el eje de ordenadas arriba ponemos la demanda agregada y abajo vamos a dibujar las funciones S más T e I más G. Bueno, en el primer gráfico de arriba tenemos que dibujar una bisectriz que nos da los puntos de equilibrio entre la producción y la demanda agregada. La demanda agregada es una función que tiene la pendiente de la función de consumo, lo que acompaña a la renta, es decir, aquí tenemos pues una función creciente, la demanda agregada, que tendrá unos elementos autónomos que vamos a llamar como A, más la parte de la pendiente es C sub I por 1 menos T sub I por la renta, ¿vale? En estos elementos A están pues el consumo autónomo, la inversión autónoma y el gasto público, ¿de acuerdo? Vale, entonces en el punto de equilibrio se determina la producción de equilibrio y esto lo podemos bajar también aquí, porque así vamos a obtener también el mismo punto de equilibrio. Fijaos que aquí también la demanda agregada de equilibrio, que es exactamente igual en valor a la renta de equilibrio, estaría aquí en este eje. Vale, en cuanto al equilibrio S más T y más G, la función I más G, al ser los dos elementos constantes, pues será una línea horizontal. I sub 0 más G. Y respecto de la función de ahorro, es una función complementaria a la función de demanda agregada, pero con una pendiente que es también complementaria, porque tenemos la función de ahorro, que en lugar de aparecer la C sub I, aparece 1 menos C sub I. Entonces, también el punto de origen es complementario de alguna forma a la función de consumo y parte de un valor, bueno, no como el de la demanda agregada, parte de un valor menos C sub 0. Y a partir de aquí, pues tendríamos aquí la función S más T. ¿De acuerdo? Y bueno, la pendiente, como digo, la pendiente es igual a 1 menos T sub I por 1 menos T sub I. Es lo que multiplica a la renta. ¿De acuerdo? Y evidentemente, pues en el punto de corte de la función S más T con la I más G, se obtendría el mismo punto de la producción de equilibrio. Perdón, la pendiente de la función S más T es sin este paréntesis de aquí,
porque es la complementaria a la pendiente de la función de demanda, que es C sub i por 1 menos T sub i. Entonces, aquí la pendiente es 1 menos C sub i por 1 menos T sub i. ¿De acuerdo? Que es la pendiente que hemos puesto antes en la función S más T.